Bueno, chicos, vamos a definir un par de cosas importantes en el temita de trigonometría. Vamos a ver un subtema que lo vamos a titular segmentos representativos de las razones trigonométricas o segmentos representativos de los valores de las razones trigonométricas. Primera parte, vamos a darlo en dos partes, porque hay mucho concepto acá. Bueno, primero vamos a definir todo de cero prácticamente. Vamos a definir en una recta, si tenemos una recta, vamos a definir lo que llamamos un eje. Un eje es una recta en la cual a cada punto le podemos asignar un número y a cada número un punto. Acá hay un proceso que se llama asignación que vincula punto con números y estos números tienen que ser números reales. Entonces, si pasa eso, hablamos de que esto es un eje real, pero debe cumplir con dos condiciones. Primera condición que debe cumplir una recta para que podamos decir que es un eje real es que debe cumplir con el orden, la condición de orden. Y segundo, con una escala. Tiene que ser ordenada y respetar una escala. ¿Qué quiere decir que sea ordenada? Significa que si recorremos la recta en un sentido, siempre en un sentido, los números asignados a los puntos que vamos encontrando tienen que ser siempre crecientes o siempre decrecientes. Eso quiere decir que sea ordenado. Y que respete una escala o que tenga escala significa que a distancias iguales entre dos puntos le tiene que corresponder restas o diferencias iguales entre los números asignados a esos dos puntos. Bueno, ahí está definido lo que es un eje real. Vamos a definir ahora un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas es un conjunto de ejes reales, todos perpendiculares entre sí, mutuamente perpendiculares, y que se cortan en un punto llamado origen, y ese punto tiene que corresponder al número 0 según todos los ejes. Normalmente hablamos de un sistema de referencia XY, pero puede tener más ejes y en ese caso decimos que tiene más dimensiones. La cantidad de ejes que tiene el sistema de coordenadas o sistema de referencia se llama dimensión del espacio. En este caso tenemos un espacio bidimensional, tenemos un sistema de referencia de dos dimensiones. Al eje X se lo llama también eje de abscisas y al eje Y se lo llama eje de ordenadas. Esto generalmente se asigna a la variable independiente en alguna función y esto a la variable dependiente en esa misma función. Bueno, a su vez vamos a definir otra cosa que es lo que llamamos la circunferencia trigonométrica, que es una circunferencia centrada en el origen y con radio 1. Es decir, que interseca a los ejes en los valores 1 y menos 1. Bueno, esa circunferencia trigonométrica no es lo mismo que círculo. Círculo incluiría toda la zona central. Podemos hablar de círculo trigonométrico, obviamente, pero no nos interesa el círculo, la parte de adentro, sino solamente el contorno o el borde o el perímetro, si quieren llamarlo así, que es lo que llamamos propiamente la circunferencia y que definimos. Circunferencia lo definimos de esta forma, como el lugar de los puntos que equidistan de un único punto llamado centro, que en este caso coincide con el origen. Bueno, a su vez, cuando definimos ángulo, decimos que un ángulo es el nivel de abertura que tiene una región comprendida entre dos semirrectas que se cortan o se intersecan en un punto llamado vértice.
Bueno, entonces, para definir un ángulo necesitamos tener dos semirrectas. Acá, ¿cuáles van a ser las semirrectas? Van a ser las siguientes. Una va a ser el semieje positivo de la X. ¿Sí? Una cosa que vale como aclaración es que los sistemas de coordenadas pueden estar en cualquier posición y no hace falta que dibujemos cosas como esta, por ejemplo, así, flechas grandes. Eso es me parece una cosa despropósito. Basta con que pongamos la letra correspondiente a la variable que juega en esa asignación, y ya ahí ya estamos queriendo decir que para ese lado va a ser positivo y para el otro lado va a ser negativo. No hace falta ni siquiera que le pongamos las flechitas en ese sentido, pero si le ponemos las flechitas no está mal tampoco, obviamente. Bueno, entonces hablamos de volvamos al tema. En el semieje positivo de la X, ¿por qué semieje? Bueno, porque un eje tiene dos semiejes, el positivo y el negativo. Lo mismo pasa con el otro eje, el eje Y en este caso. Bueno, ¿en qué estaba? Bueno, esta es una de las dos semirrectas que definen al ángulo. Y la otra semirrecta la vamos a poner también naciendo en el origen y hacia algún lado, digamos, y ahí va a estar comprendido el ángulo. El ángulo, bueno, perdón, y esta semirrecta la vamos a llamar semirrecta asociada al ángulo. Semirrecta asociada al ángulo. Y el ángulo se va a medir de alguna de las dos formas posibles. ¿Cómo es que se puede medir un ángulo? Se puede medir o desde el semieje positivo hasta la semirrecta asociada al ángulo, o de la semirrecta asociada al ángulo hasta el semieje positivo de la X. Bueno, la convención que usamos es que lo vamos a medir siempre a los ángulos desde el semieje positivo de la X en sentido antihorario hasta llegar a la semirrecta asociada al ángulo. Ahora, queda por explicar a qué llamamos sentido antihorario. Sentido antihorario lo definimos de esta forma, como el camino más corto para ir desde el camino angular, perdón, más corto para ir desde el semieje positivo de la X hasta el semieje positivo de la Y. O sea que así sería el sentido antihorario. No tiene nada que ver con las agujas del reloj, por ejemplo. Yo podría poner un sistema de referencias así, nada me impide que lo ponga de esa forma. Lo único que tengo que cumplir es que sean mutuamente perpendiculares los ejes, y el sentido antihorario sería así, en realidad, aunque se vea en contra de las agujas del reloj. ¿Qué pasa? Si lo miro desde el otro lado del pizarrón, lo vería en sentido antihorario, lo vería bien. La palabra horario y antihorario son relativos porque dependería, si nos guiáramos por las agujas del reloj, dependería de dónde lo estamos viendo. Entonces, para que no dependa de dónde lo vemos, lo definimos de esta manera matemática. El camino angular más corto para ir desde el semieje positivo de la X hasta el semieje positivo de la Y, que es este, evidentemente. También podría ir así, pero no sería el camino más corto posible. El más corto posible es este. Y ahí queda definido el sentido antihorario. Bueno, por ahora corto en este punto. Seguimos en una segunda parte un poquito más adelante.